presencia, hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida de esperanza y de fe. Hoy me acerco. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 2 de septiembre. Estamos en nuestro día Collavín. Recuerden que iniciamos con este tiempo devocional muy temprano en la mañana. Luego tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía, también de forma virtual. Y estaremos finalizando esta jornada Collavín con nuestros tiempos de alabanza. A las 5 en Marabel, a las 6 de la tarde aquí en el distrito centro. De manera que les esperamos. Prográmense desde ya, aparten estos tiempos para que nos acerquemos mucho más a Dios. Bueno, en las últimas semanas hemos venido hablando acerca de este tema que hemos denominado una herida no sanada. Estamos hablando del caso de Absalón y David, de este hijo y este padre que se desconectaron, que se distanciaron a partir de algo que ellos no quisieron conversar, que ellos se rehusaron a hablar. Y precisamente la vida de Absalón, de uno de los hijos de David, es la representación más clara de una herida que no ha sido sanada, de un asunto que está pendiente por resolver en el alma. Ese silencio o esa cultura del silencio, como lo hemos llamado, sumado también al tiempo y al autoengaño, lo único que consiguieron fue acrecentar ese malestar emocional y mental de Absalón y haciendo que pues esta herida cada vez fuera mucho más grande. Porque tenemos que entender algo, y es que las raíces de amargura, como le llama la palabra de Dios, no son algo estático, precisamente son raíces que no paran de crecer, que no paran de extenderse. Y cuando estos asuntos no se abordan oportunamente y no se tratan en el momento adecuado, pues siguen creciendo y siguen avanzando de forma indefinida. Y en el caso de Absalón, este personaje del que hemos estado hablando, pues esa amargura de su alma, ese descontento de su alma, desembocó en rebeldía, como lo vamos a ver hoy, en resistencia. Una persona amargada es rebelde, es resistente, es dura en su corazón, porque un alma en este estado de amargura, de dolor, de resentimiento, se encuentra incapacitada para obedecer, para acatar lo que viene de parte de Dios. Y esto, digamos, es el centro de lo que vamos a abordar en esta mañana. Aquella persona que no vive la reconciliación, pues termina dándole muchas ventajas también al enemigo y sin darse cuenta se convierte en cómplice de sus maquinaciones. Hoy vamos a ver un capítulo muy triste en esta historia, y es cuando Absalón se levanta contra la autoridad del rey, que en este caso el rey era su mismo padre, eh, generando un desastre terrible para toda la nación. Algo muy particular ocurre con la persona amargada, y es que termina viendo en toda clase de autoridad el reflejo de su dolor y sus resentimientos, y siempre con toda figura de autoridad tiene cierto recelo, cierta prevención, siempre toma distancia y le cuesta sujetarse. De alguna manera esta persona amargada ve a la autoridad como enemiga. Siempre está a una distancia prudente. Y vamos entonces a mirar este capítulo que, como les decía, es bastante triste en toda esta historia y nos muestra todavía más esos efectos negativos de la amargura, del silencio, del paso del tiempo. Quiero que vayamos a la Biblia, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 1. Miren lo que nos dice
la palabra de Dios en esta oportunidad. Aconteció después de esto, ese después de esto es después del encuentro que tiene Absalón con David. ¿Se acuerdan? En eso quedamos la semana pasada. Ellos dos finalmente se vieron, se encontraron. Después de esto, dice, Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Bueno, Absalón y David se reencuentran, se miran las caras, pero Absalón pierde una oportunidad perfecta para perdonar y para pedir perdón. Nada ocurre en ese encuentro de David con Absalón y posteriormente, como nos cuenta aquí la Biblia, Absalón buscó fortalecer su músculo militar, juntando carros, juntando caballos, juntando hombres de guerra, con un plan específico, con un objetivo específico, y era dar un golpe de Estado, derrocar a su padre para convertirse él en soberano. Aquí entramos a un punto crítico, porque entendemos que el amargado siempre está intentando dar un golpe de Estado. En este caso, al rey de su vida, que es Dios. Siempre está intentando dar un golpe de Estado al Espíritu Santo, a quien lo dirige, a quien lo guía, a quien lo gobierna. Y siempre se levanta este amargado en contra de la autoridad de Dios y su palabra. Se resiste a obedecer, a ser direccionado, a ser guiado, y siempre está lleno de una cantidad de argumentos para seguir persiguiendo su terca voluntad egoísta. El amargado no quiere que haya otro rey en su vida que no sea él. El amargado no quiere que haya otro señor en su vida. Él quiere ser rey para sí mismo. El amargado siempre va a levantarse contra el trono de Dios, contra la autoridad, contra el gobierno de Dios, porque no quiere tener un soberano que no sea él mismo. Pero también, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en este versículo 1, pues una persona amargada comienza a buscar seguridad donde no la hay. Comienza a buscar fortaleza por sus propios medios y termina llenándose de falsas expectativas. Absalón comenzó a consolidar un ejército para él. Pero la pregunta es, ese ejército que Absalón conformó de hombres capacitados, de carros, de caballos, tenía el respaldo de Dios, tenía el favor de Dios. Contaba Absalón con el aval de Dios para hacer lo que estaba haciendo. Aunque Absalón se estaba fortaleciendo, entre comillas, aunque Absalón estaba robusteciendo su ejército y su fortaleza, no contaba con lo más importante, que era el respaldo de Dios. A veces, en medio de la amargura y el dolor, el resentimiento, buscamos fortaleza donde no la hay. Nos llenamos de falsas esperanzas. La amargura vuelve a una persona autosuficiente, incluso al punto de hacerle pensar que puede prescindir de Dios. Absalón no estaba buscando el respaldo de Dios, estaba buscando fortaleza de acuerdo a sus propias razones, de acuerdo a lo que su lógica le decía, pero esa fortaleza de Absalón era simplemente una ilusión, porque había reunido hombres, caballos y carros, pero no tenía lo más importante. Ahora, luego de que Absalón consolida este ejército, este grupo de hombres calificados con un propósito en mente, que era dar su golpe de estado, derrocar al rey, pues siguen ocurriendo unas situaciones bastante interesantes. Miren lo que nos dice la Biblia en los versículos del 4 al 6. Seguimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 4 al 6. Miren lo que dice la Biblia. Dice, y decía
Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Quién me pusiera por juez? Yo quiero ser el juez de la tierra, yo quiero ser el rey de esta tierra. Y sigue diciendo la Biblia, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, dice, y lo besaba también, y dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y miren esta parte final, qué impresionante. Dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Claro, Absalón quería derrocar al rey, quería ser él el rey, quería dar un golpe de estado, con esa finalidad conformó su ejército. Bueno, aquí vemos a Absalón captando el corazón de los israelitas, fingiendo ser el juez justo de toda la tierra. Los amargados por las supuestas injusticias que han vivido y por las heridas que arrastran, tienen complejo de juez y consideran que nadie es tan justo y que nadie es tan sensible a las necesidades de otros como ellos, aunque sus intenciones no sean las correctas. En realidad, a Absalón lo tenía sin cuidado lo que la gente vivía. En realidad, a Absalón le importaba muy poco lo que la gente de Israel pudiera experimentar. A él le importaban sus propios fines, su propio objetivo. Absalón menospreciaba a David, su padre, y él estaba convencido de que él podía hacerlo mucho mejor. Miren esto. Absalón menospreciaba a David, él decía, yo puedo hacerlo mejor que mi padre. Y yo quisiera que nos preguntemos en esta mañana cuántas veces nosotros hemos pensado lo mismo al observar a nuestras autoridades. La verdad es que es muy fácil jugar a ser la autoridad cuando uno no es la autoridad. Absalón, digamos, se imaginaba lo que significaba ser rey, pero nunca lo había sido. Los problemas de la gente, como decíamos hace un momento, Absalón lo tenían sin cuidado. Su objetivo era el trono del rey, el reconocimiento público, saciar su sed de venganza con una máscara de humanidad, pero escondiendo unas motivaciones completamente equivocadas. Porque, miren, ¿saben algo? Un verdadero líder no atrae a la gente hacia su persona. Esto es lo que estaba haciendo Absalón. Atraer a la gente hacia él, captar el corazón de la gente, él, tomar en sus manos el corazón de la gente. Eso es lo que hace un líder amargado y resentido y herido. Un verdadero líder no atrae gente hacia él, sino que lleva a la gente hacia Dios. Acerca a la gente al corazón de Dios. Un líder falso hace que la gente dependa de él. Un verdadero líder lleva a la gente a depender de Dios. ¿Y saben qué tenemos que decir frente a esto? Lo que estamos viendo aquí, cómo Absalón robaba el corazón de las ovejas que no eran suyas. Porque el pastor de Israel era David. El rey de Israel era David. Tenemos que decir que lamentablemente muchos líderes de esta época han pretendido fortalecer sus congregaciones, así como lo hizo también Absalón, robando el corazón de personas de otras iglesias con un mensaje lleno de amargura y de resentimiento, que se camufla y se esconde en medio de supuestas expresiones de cariño y de palabras muy adornadas. Mucha gente cayó en la trampa de Absalón.
Muchos incautos, pero también muchos resentidos se sumaron a la causa de Absalón. Estas personas piensan erradamente que pueden hacerlo mejor que la autoridad, pero terminan atrayendo a las personas hacia sí mismos e intentan llenar de esta forma sus propios faltantes. Hacen un ejército de gente que depende de ellas. Un verdadero líder lleva a la gente a depender de Dios, a acercarse a Dios, a buscar a Dios, a conocer a Dios. Un verdadero líder no tiene ningún complejo de superioridad, no se cree más juez, más justo que otro. Simplemente entiende la posición que tiene. Absalón fue capturando la atención, el corazón de ovejas que no eran suyas. Qué triste edificar de esta manera. A esto la palabra de Dios le llama edificar sobre fundamento ajeno. Qué triste que muchos proyectos aparentemente espirituales se muevan de esta forma. El pastor de Israel era David, el responsable era David. Y naturalmente Dios en algún momento tendría que pedirle cuentas a él, a quien había designado como autoridad, como responsable en el territorio de Israel. Un amargado tiene muchos problemas con la autoridad de Dios, pero también con todo tipo de figura de autoridad. Y finalmente, quiero que miremos lo que nos dice el versículo 7, segundo libro de Samuel 15, 7. Dice, al cabo de 4 años, pasó tiempo, mientras Absalón echaba mano de sus artimañas. Aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Bueno, aquí vemos a un hombre aparentemente muy espiritual, ¿no les parece? Muy consagrado. Después de 4 años de estarse robando el corazón de los israelitas, de estar sembrando de su misma amargura en el corazón de otros, porque esto es lo que hace un amargado, sembrar de su misma amargura en el corazón de otros para atraerlos a su causa, ¿cierto? Esa fue la estrategia de Absalón. Este amargado, de alguna forma, se disfraza de espiritualidad, se reviste de una aparente espiritualidad. Saben que la amargura tiene mucha relación con la religiosidad y con el legalismo también, con el misticismo. Este tipo de personas insisten en mostrarse como personas muy espirituales y presumen de una espiritualidad que parece inalcanzable y tienden también a menospreciar a otros. Son como aquel fariseo del que hablaba Jesús, ¿no? Que presumía de su entrega y que le decía a Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás, porque yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Gracias por la persona tan perfecta que soy, decía este fariseo en su oración. Bueno, aquí estamos viendo algo muy parecido en Absalón. Un hombre que dice, yo voy a ir a este lugar a pagar mis votos al Señor, a pagar mis votos a Jehová. En las palabras de Absalón, en sus palabras, vemos a un hombre consagrado a Dios, entregado a Dios, fiel a las promesas que le hacía a Dios. Pero la realidad de su corazón era muy distinta. Esto nos lleva a nosotros a entender que de nada sirve alardear de prácticas espirituales si luego nosotros actuamos en contravía de los principios de Dios. Que de nada sirve ufanarnos de una vida espiritual muy rica,
muy satisfactoria si nuestras relaciones con otras personas son un auténtico fracaso. No va de la mano lo uno con lo otro. El apóstol Juan dice que aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, es un mentiroso. No sé, estas dos cosas no pueden convivir al tiempo. Yo no puedo afirmar que tengo una extraordinaria relación con Dios y al mismo tiempo unas relaciones desastrosas con las personas que están cerca de mí, con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. No puede ser, de ninguna manera. Podríamos alardear de una vida espiritual, de una extraordinaria relación con Dios, cuando en la cotidianidad nadie nos aguanta, cuando en la cotidianidad estamos actuando de manera desleal, como lo estaba haciendo Absalón en este momento. ¿Saben qué estaba ocurriendo aquí en realidad? Que Absalón sabía que Hebrón era un punto clave para los planes que él tenía de derrocar a David. No se trataba de ningún pago, de una promesa. No, Absalón sabía que Hebrón era una ciudad muy representativa y desde allí su golpe de estado tendría una mayor proyección. Pero miren cómo lo disfrazó todo, ¿no? Él dijo, no, yo voy a Hebrón a pagar mis votos al Señor. No, no era así. No era así. Qué peligroso es eso. Revestir la amargura de espiritualidad, revestir eh, los resentimientos de religiosidad, de legalismo. Qué peligroso es eso. Invocar a Dios de palabra, pero con una realidad muy diferente en el corazón. Miren, con base en lo que hemos dicho hoy, la amargura nos lleva a buscar fortaleza donde no la hay. Absalón consolidó su ejército de hombres valientes, de hombres capaces, habilidosos, pero en realidad se estaba alimentando de falsas esperanzas, porque su ejército, sin el favor y el respaldo de Dios, no significaba absolutamente nada. A veces el amargado busca fortaleza donde no la hay y alimenta su corazón de falsas esperanzas. Por ese camino el amargado se siente muy fuerte, pero por las razones equivocadas y se llena de orgullo y de autosuficiencia. Por otra parte, el amargado también se convierte en un falso juez que atrae muchas personas a su misma causa, que capta o que roba el corazón de otros, como ocurre con muchos líderes en este momento, que quieren hacer un proyecto para Dios desde la amargura y desde el resentimiento, robando corazones, captando la atención de otros, pero para sus propios fines, para sus propios objetivos egoístas, como lo vemos en Absalón. Pero además también entendimos que a veces, y esto, digamos, es muy peligroso y tiene que llevarnos a estar muy atentos, muy despiertos, y es que a veces la amargura suele revestirse de religiosidad. No hay nada más peligroso que un amargado que se cree muy espiritual, que se cree muy consagrado, muy entregado a Dios. Eh, Ese es el peor tipo de cristiano, que no es consciente de su verdadera necesidad, que oculta su dolor y sus resentimientos detrás de una falsa entrega. Nosotros necesitamos buscar fortaleza y refugio en Dios, hacernos fuertes en su presencia, en una búsqueda constante de Él, de su rostro, de su palabra. Esa es la verdadera fortaleza. Eso era lo más sensato que Absalón podía hacer en ese momento. Por otra parte,
Necesitamos reconciliarnos con la autoridad de Dios y no seguir en esos intentos de darle un golpe de estado al Espíritu Santo, de derrocar el reinado de Cristo en nuestras vidas. No seguir como Absalón buscando ser reyes o jueces por nuestros propios medios. La amargura a veces nos impulsa a levantarnos contra el trono de Dios, pero también necesitamos, por supuesto, reconciliarnos con nuestras autoridades. El amargado va viendo un reflejo de su amargura en toda autoridad con la que se encuentra en el camino. Necesitamos sanar nuestro corazón también al respecto. Mientras esas raíces de amargura persistan, nosotros nos veremos tentados a levantarnos contra el trono de Dios. En verdad, lo mejor que Absalón podía hacer era someterse a la autoridad de Dios, rendirse a la autoridad de Dios y permitir que Dios mismo se encargara de este asunto y permitir que el Dios soberano actuara como tenía que actuar en ese caso y descansar en el gobierno y en la soberanía del Señor. Y quiero que, pensando en esto que nos comparte la palabra de Dios en esta mañana, nos acerquemos a Dios en oración y le presentemos nuestras vidas a Él en este tiempo. Vamos a orar. Padre Dios, hoy te damos muchas gracias por este espacio que tú nos regalas para seguir meditando en tu palabra, para acercarnos a ti de una manera especial al iniciar este día. Estamos iniciando un nuevo mes, Señor. Estamos comenzando la recta final de este año. Hoy queremos exponer delante de ti nuestra alma y nuestro corazón y pedirte, Señor, que sigas arrancando de nuestro ser interior aquellas raíces de amargura, aquellos resentimientos, aquellos dolores, Señor, aquellas frustraciones que se han venido, Señor, arraigando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Permítenos experimentar paz y libertad, sanidad en el alma, para que ya no sigamos buscando fortaleza donde no la hay, para que ya no sigamos intentando, Señor, sentirnos fuertes por las razones equivocadas. Hoy dígale con sus palabras, Señor, mi fortaleza eres tú, mi refugio eres tú, Señor. Pero dígale también, Señor, yo no quiero volver a levantarme contra tu gobierno en mi vida. Yo no quiero darle golpes de estado al Espíritu Santo en mi corazón. Hoy diga el Espíritu Santo, sigue guiando mi vida, sigue dirigiendo mi vida, sigue encaminando mis pasos. Y si hay algún reparo en nuestro corazón en contra de alguna autoridad, cualquiera que sea, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, Señor, o área de nuestra vida, hoy permítenos, Señor, ser libres también en este sentido. Absalón veía a su padre y lo menospreciaba. Absalón veía a su padre y pensaba que él podía hacer lo mejor. Y por eso también no solamente se levantó contra la autoridad de Dios, sino también contra la autoridad de su padre. Hoy, Señor, limpia nuestros corazones de cualquier sentimiento negativo que pueda existir, Señor, en contra de esas autoridades que tú has puesto en nuestra vida, en la casa, en la familia, en el trabajo, en los lugares donde nosotros estamos en la cotidianidad. Nosotros hoy, Señor, te pedimos que examines nuestros corazones, que limpies nuestros corazones y nos permita, Señor, seguirte conociendo y afirmando nuestra fe y nuestra confianza en ti. Pues desde aquí bendigo la vida de cada persona que nos acompaña en esta mañana y te pido, Señor, que nos sigas sosteniendo cada día de la mano derecha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, un saludo nuevamente para todos y quiero recordarles que el día jueves, viernes y sábado, esos 3 días,
tendremos nuestra jornada de consagración del mes de septiembre. El jueves y el viernes lo haremos de forma virtual por este mismo medio, a esta misma hora, 5:30 de la mañana. Y el sábado estaremos finalizando en nuestra reunión familiar. A las 5 en Marabel, a las 7 aquí en el Distrito Centro. Prepárense desde ya para esos 3 días de consagración del mes de septiembre. Ahí los esperamos y por supuesto toda esta semana en nuestras reuniones familiares. Chao, chao. Que estén muy bien.